Hola, ¿cómo están? Voy a dejar en una tarjetita aquí los anteriores dos videos donde hablamos acerca de una breve introducción a los elementos del delito y el primer elemento del delito, que es la conducta, y su aspecto negativo, la ausencia de conducta. Ahora vamos a pasar con el segundo elemento del delito, la tipicidad. Este es el tercer video. Lo estoy haciendo de manera separada porque si no a nadie se le va a hacer atractivo ver un video de 3 horas. Bueno, sin más preámbulo, comienzo. Como ya habíamos mencionado antes, Pavón Vasconcelos define el delito como la conducta típica antijurídica culpable y punible. Ya cubrimos la conducta, sigue la tipicidad. También nos explica Pavón Vasconcelos que para poder hablar de tipicidad es necesario hablar del tipo penal. ¿Qué es el tipo? De manera simple nos dice que es el conjunto de características de todo delito. Y de manera jurídica nos dice que es la descripción concreta hecha por la ley de una conducta a la que en ocasiones se suma su resultado reputado como delictuosa al conectarse a ella una sanción penal. Lo explicó de manera muy compleja. En caso de que no estén familiarizados, lo explico de una manera un poco más sencilla. Este es el Código Penal para el Estado de Nuevo León. Dentro de él se encuentran diversos artículos, los cuales contienen diversos tipos penales, los cuales son hipótesis que vienen en la ley, los cuales pueden ser considerados delitos si una conducta encaja en ello. Entonces, toda hipótesis o supuesto que venga en un código penal, en un código objetivo, es un tipo. Lo correcto no es llamarlos delitos, lo correcto es llamarlos tipos penales. Bien, ahora, para poder hablar de tipicidad, primero debemos hablar de los elementos del tipo. Nos dice que hay tres categorías de elementos del tipo: la objetiva, la normativa y la subjetiva. Los elementos objetivos son aquellos susceptibles de ser apreciados por el simple conocimiento y cuya función es describir la conducta o el hecho. Pueden ser materia de imputación y responsabilidad penal. Es decir, lo puedes ver de manera simple, no necesitas evaluar todo el caso. Solo con conocer los hechos puedes ver los elementos objetivos. Por algo se les llama objetivos. Son descriptivos, son apreciados de manera simple. Hay distintos elementos objetivos. El primero son calidades referidas al sujeto activo. Nos menciona: determinada calidad en el sujeto activo por el cual queda subordinada la punibilidad de la acción bajo un concreto tipo delictivo. Aquí puse unos pequeños ejemplos. Las calidades referidas al sujeto activo son las exigencias de la ley acerca de la persona que comete el delito. Por ejemplo, un homicidio lo puede cometer cualquiera. Pero, ¿un parricidio? Un parricidio, de acuerdo al artículo 324 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, es la privación de la vida del padre, madre o cualquier otro tipo de ascendiente. Es decir, un parricidio es matar a tu papá, mamá, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela y así sucesivamente. Es asesinar a cualquier tipo de ascendiente. Entonces, el parricidio solo lo puede cometer un descendiente. Aquí vemos otro ejemplo de delito: traición a la patria. La traición a la patria solamente la puede cometer un mexicano. No puedes cometer traición a la patria sin ser mexicano. Y el último ejemplo que di es abandono de niños o enfermos cuando se tiene la obligación de cuidarlos. Es decir, aquí solo lo puede cometer la persona que tenía la obligación de cuidarlos, es decir, el tutor o curador. Después, son calidades referidas al sujeto pasivo. Aquí se invierte. ¿Quién puede ser la víctima del parricidio? Solo un ascendiente, es decir, el papá, mamá, abuelo, abuela, bisabuelo, bla, bla. Y el abandono de niños o enfermos cuando se tiene la obligación de cuidarlos, ¿quién es la víctima? En este caso serían los niños o enfermos, es decir, la persona incapaz. Continuando con los elementos objetivos, hay también referencias temporales y espaciales. Nos menciona: la punibilidad de la conducta o hecho queda en ocasiones condicionada a referencias de lugar y tiempo. Y aquí puse unos pequeños ejemplos. El artículo 313 bis menciona: se impondrá de 3 a 7 años de prisión si en la muerte causada a un infante por su madre dentro de las 62 horas siguientes de su nacimiento concurren en ella las siguientes circunstancias. Ahí nos define un poco más cómo es el tipo, pero no, aquí nos está diciendo si ocurre dentro de las 62 horas siguientes del nacimiento del bebé. Si ocurre a las 63, ya no sería ese delito del cual está hablando el artículo. Podría ser otro, pero ya no sería ese. Y continuando con las referencias temporales y espaciales, ahora una referencia de espacio. Ahora, el artículo 285 nos menciona:
Nos menciona un gran texto, pero en específico nos dice a un departamento, vivienda, aposento o dependencias en una casa habitada. Si no es ninguno de estos, no hay delito porque no se cumple con el tipo. Nos está especificando dónde debe de ser. Si no es un lugar de estos, no hay delito. Ahorita no nos importa mucho qué es lo que dice todo el artículo o qué dicen los artículos anteriores. Lo podríamos buscar para una mejor comprensión, pero si no, pues tardaríamos mucho en... Ok, continuando con los elementos objetivos. Referente a los medios de comisión. Se refiere a la modalidad y conducta con la cual se comete el delito. En ocasiones son integrales y en ocasiones son agravantes. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, el artículo 265 nos dice: comete el delito de violación quien por medio de violencia física, moral o psicológica tenga cópula con una persona, sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo. Es decir, tú puedes tener sexo con una persona. Eso no es delito, es una conducta, tener sexo. Pero si tienes sexo con una persona por medio de violencia física, moral o psicológica, obligas a tener sexo a esta persona contigo, estamos hablando de violación. ¿Por qué? Porque aquí el medio de comisión integral para que sea delito es la voluntad de las personas. Si la otra persona no quiere, si la otra persona no acepta, si la otra persona no quiere tener sexo contigo y tú la fuerzas, estamos hablando de delito. No es un agravante, es un elemento necesario para que sea el delito. Por ejemplo, aquí vamos a ver ahora un ejemplo agravante. Si el robo se ejecutare con violencia, la pena que corresponda por el robo se le agregarán 6 meses a 5 años de prisión. Es un artículo bastante corto. Aquí lo vemos como un agravante, es robo con violencia. El robo existe, puedes quitarle algo a alguien sin que se dé cuenta. El robo es apoderarte de cosa ajena mueble sin el consentimiento de la otra persona. Pero si robas con violencia, la violencia no es necesaria para cometer el robo. Entonces, en este caso, sería un agravante, no es íntegro al medio de comisión. No es un medio de comisión integral, sino que es agravante. Ok, continuando con los objetivos, referencias al objeto material. Este es bastante simple, dice, es la persona o cosa sobre la cual recae directamente el daño. Por ejemplo, en el homicidio, el cuerpo de la persona que es privada de la vida sería el objeto material. En el robo es el objeto robado, en el daño en propiedad ajena es la cosa dañada, es decir, la cosa sobre la cual recae directamente el daño. Es muy sencillo este. De los siguientes elementos del tipo sigue el normativo, elementos normativos. Son presupuestos que solo pueden ser determinados mediante una especial valoración de la situación del hecho. Es decir, no se puede determinar a simple vista, no se puede generalizar, se necesita un análisis concreto del caso. Volvamos a hablar del robo. El Código Penal lo define como: comete el delito de robo al que se apodere de una cosa mueble ajena sin el consentimiento de quien tenga derecho a disponer de ella. Si yo estoy en el salón de clases, no sé si puse un ejemplo. Aquí lo puse. Aquí ya no lo podemos ver de manera sencilla, a diferencia de los elementos objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos un pequeño ejemplo. Digamos que estoy en el salón de clase. El maestro está explicando unas cosas, enfrente de mí hay un mesabanco vacío. Alguien llega y agarra un celular que estaba sobre el mesabanco. Agarra el celular, se sale y se va. Yo solo vi que agarró el celular. No supe por qué agarró el celular. A lo mejor y la otra persona le dijo: oye, se me quedó mi celular en el salón, ¿me lo traes? Va al salón, agarra el celular, se lo lleva. O a lo mejor y era el celular de la persona que lo agarró. Era su celular, él se iba a salir a contestar una llamada, hacer una llamada, agarró el celular. A mí no me consta que sea robo. ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber yo que no tenía el consentimiento de la otra persona? No lo puedo ver. Aquí ya se debe de valorar el hecho de manera concreta. A menos que llegue la persona que estaba sentada en ese mesabanco y diga: ¿quién se llevó mi celular? Ahí yo puedo saber que no tenía el consentimiento de esa persona para disponer del celular. Entonces ahí ya podría suponer que es robo. Siguiente. Ok, con respecto a los elementos normativos, aquí puse otro ejemplo. El artículo 178 habla del delito de violación de correspondencia. Lo mismo, se debe de valorar el hecho concreto de manera especial.
¿Por qué? Yo si veo a alguien leyendo una carta, no sé de manera simple que está violando correspondencia. Para saber si está violando correspondencia, debemos de leer el contenido de la carta, para ahí saber si iba dirigida hacia esa persona o no. Y aunque estuviera leyendo la carta y no fuera dirigida a esa persona, puede que a la persona que iba dirigida a la carta le haya dado permiso de leerla. Es decir, se tiene que valorar completamente el caso para saber que está cometiendo este delito. Continuando, los elementos subjetivos. Estos elementos, estos elementos subjetivos se refieren a lo interno de una persona, su voluntad, su intención o conocimiento al respecto de lo que están haciendo. En ocasiones el propósito, motivo de la acción será clave para determinar si es ilícita o no, incluso para calificar la gravedad de la misma. Por ejemplo, un homicidio doloso. Si una persona tiene la intención de matar a alguien, su motivo o propósito será intencional. En lesiones culposas, si alguien no tenía la intención de causar daño, pero actuó de manera negligente, el elemento subjetivo aquí sería culposo, es decir, de manera imprudencial. O en el delito de robo con violencia, si la persona roba con el propósito de obtener el dinero o bienes, el fin aquí es económico y la violencia se agrega para lograrlo. Y ahora que ya cubrimos los elementos del tipo, podemos hablar de tipicidad. La tipicidad, de manera simple, es la adecuación del tipo. De manera jurídica, es la adecuación de la conducta o del hecho a la hipótesis legislativa. Como ya habíamos mencionado, dentro del Código Penal nos dan distintas hipótesis, como lo puede ser el homicidio, quien prive de la vida a otra persona. Si yo privo de la vida a otra persona, estoy cometiendo un homicidio. Sí, mis acciones encajan con lo que está establecido en el código, por lo tanto podemos hablar de un delito. Ahora vamos a hablar del elemento negativo de la tipicidad, que es la atipicidad. Ahorita ya vimos todos los elementos del tipo. Y para que haya tipicidad, se debe tener una perfecta adecuación de la conducta al tipo. Es decir, tu conducta debe encajar completamente con la hipótesis normativa en el Código Penal para que podamos estar hablando de un delito. Por ejemplo, habíamos hablado que un parricidio solo lo puede cometer un descendiente y solo lo puede recibir un ascendiente. Si la víctima del delito no es el padre del autor del delito, no es un parricidio, es otro delito, puede ser homicidio, pero no encaja con el tipo de parricidio. No sé si me estoy explicando. Y la perfecta adecuación se debe a la calidad exigida del sujeto activo, calidad exigida del sujeto pasivo. Se refiere al objeto, se refiere a las referencias temporales o espaciales, se refiere a los medios de comisión. Por ejemplo, ya hablamos que la violación era el tener sexo sin el consentimiento de otra persona. Si tengo sexo con el consentimiento de otra persona, ya no estaría encajando mi conducta en el tipo. No habría una perfecta adecuación. Con que falte uno de estos elementos ya no habría un delito. Solamente estaríamos hablando de una conducta o de otro delito, en el caso del parricidio. Si yo mato a alguien, digamos, si yo mato a mi hermano, no es un parricidio. ¿Por qué no es un parricidio? Porque el parricidio específicamente dice que debe ser un ascendiente. Mi hermano no es un ascendiente. Para concluir, quiero mencionar una vez más que para que haya tipicidad debe haber una perfecta adecuación a lo estipulado en la ley. En materia penal, a diferencia de otras ramas del derecho, no se hacen analogías. No hay pena sin ley. Es una máxima de derecho. Entonces, si no encaja perfectamente con la hipótesis, no hay delito. En el próximo video vamos a continuar con el elemento de la antijuricidad. Muchas gracias por ver este video. Continuamos.